fondo del cráter, perturbando instantáneamente la quietud apenas era visible a través de las nubes de polvo que lo rodeaban. «Hay alguien ahí abajo», gritó una voz cuando el aire finalmente comenzó a despejarse, revelando una forma inmóvil. Un niño yacía inmóvil, solo el débil aumento y la caída de su pecho indicaban que todavía estaba vivo. Su ropa estaba desgarrada más allá del reconocimiento, pero los restos de su mono naranja, una vez vibrante, todavía se destacaban bajo la gruesa capa de tierra. Lo único que podía sentir era el dolor en el estómago. Ninguno de sus sentidos parecía actuar normalmente. Trató de respirar, pero el simple acto de respiración estaba más allá de él. Voces apagadas resonaron a su alrededor, como si estuviera sumergido en el agua. Gimió de nuevo débilmente, mientras los escombros llovían sobre su forma, mientras alguien corría hacia su costado, deslizándose hacia el borde del cráter. «Oye. Espera. Eso podría ser peligroso», gritó otra voz, enviando otra dosis de pequeñas rocas a su cuerpo ya maltratado. ¿Tiene un itaiate? ¿O algo para identificarlo? Un toque gentil. Alguien con manos pequeñas le quitó el cabello de la cara. Un suave gemido escapó ante la sensación y sus ojos se abrieron lentamente. Pero lo único que se registró frente a sus ojos fue algo azul, quizás el cielo. Una silueta apareció sobre él cuando parpadeó y trató de enfocar su vista, solo logró un nuevo dolor punzante en ellos por la fuerte luz del sol. Intentó levantar las manos para cubrirse la cara, pero cayeron al suelo duro. «Hola, rubia, quédate quieta. Te ayudaré», alguien susurró suavemente sobre él. El polvo suave, aún persistente, irritaba sus pulmones y su garganta, y su pecho se apretó hasta toser. Sin embargo, después del repentino dolor punzante, tuvo que reprimir el impulso. Sus costillas gritaron dentro de su pecho por la tensión repentina. Una sensación cálida entró en su estómago y se filtró en sus órganos internos. Mientras la luz verde llegaba a sus ojos, intentó hablar, intentó pronunciar cualquier palabra, pero lo único que logró fue otro gemido. El dolor en su abdomen aumentó y con gusto aceptó la inconsciencia ofrecida. Ruidos amortiguados golpearon con dureza en sus doloridos oídos y cerebro. Trató de gemir por su disgusto, pero ni siquiera pudo gemir. La conciencia volvió a él lentamente cuando comenzó a escuchar la conversación a su lado. Registró vagamente un sentimiento estéril que su mente se aclaraba, pero no abrió los ojos. Fortaleció sus sentidos tanto como pudo e intentó detectar cualquier otra presencia en la habitación con él. «Entonces, ¿cómo está nuestro paciente hoy?», se escuchó el leve sonido de pasar las páginas. Solo estaban los dos hombres hablando a su alrededor. Apestaban a desinfectante, sangre y enfermedades. Debe ser algún tipo de médico. Pensó que la cama era incómodamente dura debajo de él. Se dio cuenta débilmente, sorprendentemente, después de cómo había llegado aquí. Apuesto a que recuperará la conciencia pronto con su proceso de regeneración extremadamente alto. ¿Quieres unirte a la apuesta? Ya terminé con mi turno, él fue el último. ¿Quieres ir a tomar un café? Podemos discutir la apuesta allí. Seguro. Sus ojos se abrieron de golpe cuando escuchó que la puerta se cerraba, pero lamentó el movimiento de inmediato. La repentina luz lo apuñaló dolorosamente y los cerró de nuevo. Poco a poco, intentó de nuevo, parpadeando rápidamente para despejar la niebla de su visión. No había nada más que blanco a su alrededor. Techos blancos, paredes blancas, máquinas blancas a su lado. Zip Hospital. Cerró los ojos y trató de pensar. Estaba peleando con, espera, hospital. Se levantó bruscamente de la cama y se dobló de inmediato agarrándose el estómago por un fuerte dolor. Su grito hizo eco a través de la habitación y muy probablemente en toda la sección. Jadeando fuertemente, cartografió sus alrededores y buscó una ruta de escape. Revisó cada esquina por una salida, pero ni siquiera pudo encontrar una ventana. Luego se dio cuenta de que no podía sentir el flujo de su chakra y reconoció un patrón familiar que cubría sus antebrazos, un sello de unión de chakra. Sus cejas se alzaron inmediatamente en confusión. Solo un segundo después de que él gritó, la gente entró corriendo a la habitación. Dos parecían ser personal médico, a juzgar por sus uniformes blancos. Lo más probable es que los que estaban discutiendo la apuesta sobre su recuperación. Su ceja se alzó hasta llegar a la línea del cabello y sus ojos se abrieron de par en par cuando aparecieron 4 personas enmascaradas y enmascaradas junto a su cama. Miró a los soldados enmascarados y luego a los médicos en confusión. «Ah. ¿Cómo te sientes?», preguntó uno de los médicos después de sacudirse su sorpresa. No recibió respuesta, solo una mirada sospechosa y aguda de los ojos azules eléctricos del hombre. Cuando finalmente también recobró la compostura, un séptimo hombre entró en la habitación. El rubio inmediatamente fijó su mirada en el recién llegado con chaleco verde. «¿Quién eres y cuáles son tus propósitos aquí?», preguntó uno de los hombres enmascarados mientras se acercaba a su cama.
Sin embargo, no escuchó la pregunta, se congeló ante la vista frente a él. Sus piscinas estaban bloqueadas en el símbolo de su Itayate, un remolino con una raya y un triángulo, una hoja estilizada. La confusión corrió por su rostro, pero pronto fue reemplazado por una mueca de dolor. Su expresión finalmente se endureció y sus ojos se entrecerraron mientras obligaba a su cerebro a trabajar lo más rápido posible. Venga, recuerda, estaba peleando, golpeé a ese imbécil con mi último Rasengan y luego, oh, mierda. Idiota, egoísta, hijo de ojos rojos de un, siseó entre sus dientes apretados y cerró los ojos. Las personas en la sala se congelaron ante la declaración y compartieron miradas confusas. De repente, levantó la cabeza. ¿Por qué me estás haciendo esto? Se disparó hacia el techo blanco. ¿Es esto realmente necesario? Su voz se convirtió en un suave susurro. Cerró la mirada en la superficie vacía durante un largo minuto, tal vez esperando una respuesta, pero, como era de esperar, ninguno llegó. Levantó las piernas de la cama y saltó hacia abajo, solo para tambalearse por la carga repentina. Con una mirada sorprendida, notó que, aparte de sus boxers y vendas, estaba desnudo. ¡Wow! Gran plan, imbécil de ojos rojos. Me avergüenzó hasta la muerte, murmuró y sacudió la cabeza con irritación. El personal médico no pudo hacer nada más que dar un paso atrás cuando el niño levantó lentamente las manos frente a su pecho, intentando realizar un jutsu familiar. Uno de los ambos saltó más cerca, agarró su mano y siseó. No te molestes en intentar nada. Tu chakra ya está sellado. Ni siquiera puedes realizar un kawarimi. La única reacción visible fue una ceja levantada mientras el niño miraba la máscara de gato, como si lo estuviera acusando silenciosamente de ser un idiota. Este es el genjutsu más estúpido jamás, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza con desaprobación una vez más. ¿Genjutsu? Preguntó de nuevo el confundido gato. El chico no respondió, en cambio terminó lo que comenzó Kai. El efecto fue instantáneo cuando una onda expansiva de chakra voló desde el centro. Solo los 4 Ambu pudieron mantenerse en pie, todos los demás miraron al chico con los ojos muy abiertos desde el suelo. ¿Qué demonios? Murmuró él. ¿Qué demonios está pasando? Kai. Otra ola de chakra arremetió contra él, más grande que cualquier cosa que hubieran sentido. Los envió a todos a estrellarse contra las paredes, dejándolos inconscientes con su fuerza. En este punto, en el centro del pueblo, un anciano dejó caer la boca. Su pipa siempre presente cayó al escritorio con un traqueteo, esparciendo cenizas y brasas sobre los papeles y rollos esperando ser inspeccionados y firmados. En el hospital, el niño irrumpió por la única salida de la habitación para encontrarse cara a cara con otro pequeño grupo de personas en el pasillo. Se congeló de inmediato, con los ojos muy abiertos, mientras miraba al hombre mayor que estaba frente a él. Sorprendentemente, el hombre mayor también se detuvo y miró con incredulidad a pesar de sus años de experiencia en el campo de batalla. Era como mirarse al espejo, su edad y algunas características físicas menores eran la única diferencia entre ellos. El niño de repente desvió la mirada, como si ya no se atreviera a enfrentar al hombre en el pasillo, como haría un niño pequeño, que no podía mirar a los ojos de sus padres después de hacer algo malo. Volvió a mirar al recién llegado por el rabillo del ojo. El chico finalmente se preparó para mirar al hombre, sus piscinas estaban llenas de tristeza, amor y vergüenza. Antes de cerrar los ojos y murmurar para sí mismo, no estás aquí. No eres real. Todo es solo parte de su juego mental enfermo. Minato. Prepárate. Uno de los camaradas del hombre ladró en un intento de romper el estado congelado de dicho hombre. Lo sé, siseó de vuelta. El chico giró la cabeza hacia la voz cuando también salió de su éxtasis temporal mientras su atención se centraba en el hombre que gritaba detrás de Minato. Un extraño kunai con 3 dientes voló hacia él. Ni siquiera se molestó en desviarlo, simplemente inclinó la cabeza hacia la izquierda para dejarlo pasar. En el momento en que el arma pasó por su oreja, la forma de Minato apareció detrás de él, con la misma espada apuntando a su cuello, listo para cortarle la garganta. Nada había sido visible, solo el destello amarillo de su cabello dorado. ¿Sabes que soy tan real como el arma que amenaza con cortarte el cuello? No lo creo, respondió el rubio más joven como si estuvieran discutiendo casualmente su día con una botella de sake, pero siempre quise ver esto con mis propios ojos. Oh, lo que sea. Genial. Ahora estoy hablando conmigo mismo. ¿De qué estás hablando? Minato espetó. Lección de combate Shinobi número 2. Genjutsu. Dijo casualmente con el aire de un sensei Kurama. ¿Podrías ser tan amable de hacer algo con esta situación ridícula? Naruto, creo que esto no es un genjutsu. Los ojos de Naruto se abrieron y en el siguiente parpadeo entró en su conocido paisaje mental, el canal donde el zorro de 9 colas disfrutó de su hospitalidad.
Sin embargo, durante el último medio año, había cambiado. Todavía se parecía a un canal subterráneo, pero en medio del agua hasta los tobillos, había un gran parche de hierba verde con luz suave y árboles de mimbre que se balanceaban lentamente. A pesar de la falta de viento en el lugar, un canino naranja brillante se levantó detrás de los árboles y observó al niño con sus brillantes ojos rojos. ¿Qué? Preguntó Naruto, una tensión en su voz. Reveló sus afilados dientes y respondió con una expresión perpleja. Dije, creo que esto no es un genjutsu. ¿Qué quieres decir con que esto no es un genjutsu? Esto debe ser por el Sharingan de ese bastardo. Lo último que recordaba cuando tenía los ojos rojos, la respiración y el ritmo cardíaco de Naruto aumentaron, mientras algo apretaba su pecho dentro de su paisaje mental. Los pensamientos corrían dentro de su mente con una velocidad insana, la irritación fue reemplazada lentamente por el pánico y la confusión. El zorro gigante entrecerró los ojos llameantes y ladró para sacar a su carcelero de su estado. Cálmate, idiota, o nos matarás. Estoy tratando de descubrir qué está pasando y pensar en un plan. Y con un parpadeo de una cola enorme, Naruto fue expulsado con fuerza de su propio paisaje mental. Minato todavía sostenía su kuna y contra su cuello la respiración de Naruto pronto se agarró mientras los pensamientos corrían por su mente. Luego, de repente cerró los ojos, con el ceño fruncido, obviamente comenzó a pensar. Cálmese. Minato siseó en su oído. Un fuerte chasquido hizo eco en el pasillo y el estómago de Minato se retorció cuando parpadeó con un ojo solo para ver lo que ya sabía. El niño se había roto el dedo en la mano izquierda. Su dedo índice ahora lo señalaba acusadoramente en un ángulo incómodo. Cuando nada cambió, Naruto giró lentamente la cabeza para mirar por encima del hombro, el kunai dibujó una delgada línea roja en su cuello, no tan profundo como para amenazar su vida, pero lo suficientemente profundo como para que cualquier otro shinobi silbe de dolor. Pero Naruto no mostró ningún signo de dolor, sus ojos grandes y confundidos estaban pegados a Minato. La mezcla de emociones cayó de su rostro: negación, confusión, alivio, qué alegría devastadora. Ahora ves que estoy diciendo la verdad acerca de que esto es realidad y no un genjutsu. Minato murmuró una vez más al chico, quien hizo una mueca como única reacción. Cuando su voz llegó a sus oídos, sus ojos todavía lo miraban sin pestañear. Esto es imposible. Finalmente presionó con voz impotente, murmurando más para sí mismo que para las personas que lo rodeaban o para Minato. Me dije lo mismo cuando sentí esa explosión de chakra en mi oficina. La voz vino desde más allá del shinobi frente a él, que ahora se separaba cuando alguien se acercaba. El niño se congeló y sus músculos se tensaron. Naruto trató desesperadamente de que su cuerpo permaneciera derecho. Sus pulmones comenzaron a arder, gritando por aire a pesar de su respiración acelerada, y una sensación de frío se filtró en él. De repente, su cuerpo se negó a soportar su peso y se derrumbó sin fuerzas al suelo frío. Minato apenas había podido alejar el arma de 3 puntas antes de que pudiera herir gravemente al niño tembloroso. Naruto escuchó vagamente que el zorro le hablaba continuamente, pero ya no podía comprender las desvanecidas palabras de Kurama. Levantó la vista justo a tiempo para ver a un viejo familiar que se paraba frente a él con una túnica blanca, un tubo que sobresalía de su boca. Antes de que su visión comenzara a empañarse todavía podía oler el aroma familiar del tabaco ardiente que flotaba en su pipa. Jiji, susurró suavemente hacia la silueta borrosa del anciano. El crudo pánico que había estado agarrando su mente y su alma comenzó a cambiar, transformándose en una especie de esperanza. Cuando su visión se cerró sobre sí misma, sus pulmones estaban jalando desesperadamente el aire, pero todavía sentía que no podía respirar. Al no poder soportar el estrés de su situación y las emociones excesivas, su mente abandonó la lucha para mantenerse consciente. Se desmayó con una suave sonrisa en su rostro, con una última mirada hacia la imagen borrosa del anciano, con los ojos llenos de esperanza, antes de que sus párpados enterraran sus iris. Sarutobi levantó la vista del cuerpo inmóvil para encontrarse con las piscinas azules de Minato, con la misma sombra inconfundible que solo unos segundos lo miró desde el suelo, con esperanza, alivio, respeto y amor abundante dentro de ellos. Sarutobi suspiró y se volvió completamente hacia Minato. Estaría muy contento si pudieras explicar qué demonios pasó aquí en los últimos 5 minutos. Minato parpadeó y permaneció en silencio, sus ojos aún pegados a la forma inmóvil a sus pies. ¿Minato? El hombre nombrado sacudió la cabeza con una expresión confusa en su rostro. No lo sé. Realmente no lo sé. Minato había decidido quedarse con el niño cuando había perdido el conocimiento. Lentamente se levantó de su silla al lado de la puerta y caminó hacia la cama donde el niño yacía debajo de las sábanas blancas. No podía tener más de 18 años, posiblemente menos.
Originalmente se le había pedido que revisara al niño porque un pergamino de sellado y muchas etiquetas con sellos transcritas se habían encontrado entre sus pertenencias. Cuando lo trajeron a la aldea no podían descubrir si eran peligrosos, o incluso para qué eran. Cuando Minato lo vio por primera vez, se había congelado. No había reaccionado así en años, no desde que había sido ascendido a Chunin. Se había congelado por la sorpresa. Si no hubiera visto morir a sus padres durante la guerra, podría haber jurado que eran parientes. El cabello del niño era un poco más corto, sus rasgos faciales eran un poco más ásperos, había extrañas marcas de bigotes en sus mejillas, pero se parecía demasiado a Minato. Sus ojos eran del mismo color, igual que los suyos y los de su padre, copias exactas, hasta las pequeñas manchas blancas en el centro. Lo que realmente lo molestó fue la fuerza del niño. Un médico de Hyuga ya había revisado su sistema de chakra antes de despertarse, y dijo que el niño tenía bobinas de chakra extremadamente bien desarrolladas. Algo que alguien de su edad nunca tendría. Solo el veterano de los veteranos debería haber desarrollado un sistema de chakra a ese nivel. El Hyuga solo pudo compararlo con Sarutobi, al propio Hokage. Minato suspiró y regresó a su silla. Hicieron muchas mejoras de seguridad gracias al niño. Cuando se despertó por primera vez, eliminó a 4 Anbu, un Jounin y 2 ninja médicos con su pulso de chakra para liberar un genjutsu inexistente. Ahora, 2 escuadrones Anbu enteros lo estaban inspeccionando, y Minato también le puso un nuevo sello de unión de chakra, que consumiría continuamente la mayor parte de su chakra y dejaría al niño al nivel de un civil normal como precaución adicional. También le puso sellos paralizantes al niño, así que cuando despertara, lo único que podría hacer es parpadear. Un tratamiento especial para contener incluso a un Kage desbocado. Su pensamiento fue interrumpido por un nuevo sonido de la cama, cuando un gemido escapó de la boca del chico. Parpadeó sorprendido mientras intentaba levantar las manos para alcanzar su palpitante frente, pero no podía mover sus brazos, ya que un par de ataduras apretaban fuertemente sus muñecas y tobillos. Tampoco podía mover ninguna otra parte de su cuerpo, ni siquiera su meñique. Eran pesados como el plomo. Lo único que podía hacer era parpadear y gemir. Si te quedas quieto esta vez, eliminaré algunos de los sellos de parálisis, para que puedas moverte un poco y hablar correctamente. Una voz estricta dijo desde una de las esquinas. Sus ojos se dirigieron hacia la voz, pero aún no podía ver quién hablaba. Parpadea una vez si entiendes, luego 2 veces si aceptas el trato. El niño parpadeó rápidamente 3 veces y un hombre rubio apareció en su línea de visión y se alzó sobre él. El hombre lo miró con recelo, con el ceño fruncido, pero después de un breve momento, apoyó las manos en varias partes del cuerpo de su cautivo y canalizó chakra hacia ellas. Finalmente, comenzó a sentir algo, pero cada parte de su cuerpo que fue liberada ahora estaba hormigueando con entumecimiento, como si hubiera miles de hormigas marchando dentro de sus venas. Hizo una mueca y siseó ante la incómoda sensación. El otro rubio encima de él esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos observaban cada contracción de sus músculos sospechosamente. El entumecimiento desaparecerá en un minuto. El rubio solo asintió y cerró los ojos con fuerza, esperando que la sensación de hormigueo restante desapareciera de su cuerpo. ¿Puedes hablar? Ese sí, la voz del joven rubio se quebró. ¿Por qué estoy encadenado? Estoy haciendo las preguntas. Una vez que haya terminado, puedes preguntar lo que quieras. ¿Entendido? El joven rubio asintió de inmediato y cerró la boca a medio abrir. ¿Cuáles son tus propósitos aquí? Y yo no lo sé. ¿Dónde estoy de todos modos? Minato no respondió, solo hizo otra pregunta en el mismo tono dominante. ¿Por qué pensaste que esto era un genjutsu? ¿Genjutsu? Murmuró el chico confundido. ¿Qué genjutsu? Un ceño fruncido se alzó en la cara de Minato mientras elegía sus siguientes palabras con cuidado. ¿Me conoces? Esta es la primera vez que te veo. Minato parpadeó sorprendido y sus cejas se arrugaron mientras fruncía el ceño. ¿Cuál es tu nombre, rango y pueblo? Yo. El niño se detuvo y permaneció en silencio por varios segundos. Su mirada se atenuó mientras se concentraba por largos y silenciosos segundos. Responde la pregunta. Minato ladró con voz dominante, haciendo que el joven rubio se estremeciera, sus ojos repentinamente enfocados de nuevo. La voz carecía de amabilidad, solo contenía la impaciente demanda. Yo, miró a su izquierda como alguien que hace todo lo posible por recordar algo o para inventar algo. Sus ojos en el fondo del cráter, perturbando instantáneamente la quietud, apenas era visible a través de las nubes de polvo que lo rodeaban. ¿Hay alguien ahí abajo?
Gritó una voz cuando el aire finalmente comenzó a despejarse, revelando una forma inmóvil. Un niño yacía inmóvil, solo el débil aumento y la caída de su pecho indicaban que todavía estaba vivo. Su ropa estaba desgarrada más allá del reconocimiento, pero los restos de su mono naranja, una vez vibrante, todavía se destacaban bajo la gruesa capa de tierra. Lo único que podía sentir era el dolor en el estómago. Ninguno de sus sentidos parecía actuar normalmente. Trató de respirar, pero el simple acto de respiración estaba más allá de él. Voces apagadas resonaron a su alrededor, como si estuviera sumergido en el agua. Gimió de nuevo débilmente, mientras los escombros llovían sobre su forma, mientras alguien corría hacia su costado, deslizándose hacia el borde del cráter. Oye. Espera. Eso podría ser peligroso. Gritó otra voz, enviando otra dosis de pequeñas rocas a su cuerpo ya maltratado. ¿Tiene un itaiate? ¿O algo para identificarlo? Un toque gentil. Alguien con manos pequeñas le quitó el cabello de la cara. Un suave gemido escapó ante la sensación y sus ojos se abrieron lentamente. Pero lo único que se registró frente a sus ojos fue algo azul, quizás el cielo. Una silueta apareció sobre él cuando parpadeó y trató de enfocar su vista, solo logró un nuevo dolor punzante en ellos por la fuerte luz del sol. Intentó levantar las manos para cubrirse la cara, pero cayeron al suelo duro. Hola, rubia, quédate quieta. Te ayudaré, alguien susurró suavemente sobre él. El polvo suave, aún persistente, irritaba sus pulmones y su garganta, y su pecho se apretó hasta toser. Sin embargo, después del repentino dolor punzante, tuvo que reprimir el impulso. Sus costillas gritaron dentro de su pecho por la tensión repentina. Una sensación cálida entró en su estómago y se filtró en sus órganos internos. Mientras la luz verde llegaba a sus ojos, intentó hablar, intentó pronunciar cualquier palabra, pero lo único que logró fue otro gemido. El dolor en su abdomen aumentó y con gusto aceptó la inconsciencia ofrecida. Ruidos amortiguados golpearon con dureza en sus doloridos oídos y cerebro. Trató de gemir por su disgusto, pero ni siquiera pudo gemir. La conciencia volvió a él lentamente cuando comenzó a escuchar la conversación a su lado. Registró vagamente un sentimiento estéril que su mente se aclaraba, pero no abrió los ojos. Fortaleció sus sentidos tanto como pudo e intentó detectar cualquier otra presencia en la habitación con él. Entonces, ¿cómo está nuestro paciente hoy? Se escuchó el leve sonido de pasar las páginas. Solo estaban los dos hombres hablando a su alrededor. Apestaban a desinfectante, sangre y enfermedades. Debe ser algún tipo de médico. Pensó que la cama era incómodamente dura debajo de él. Se dio cuenta débilmente, sorprendentemente, después de cómo había llegado aquí. Apuesto a que recuperará la conciencia pronto con su proceso de regeneración extremadamente alto. ¿Quieres unirte a la apuesta? Ya terminé con mi turno, él fue el último. ¿Quieres ir a tomar un café? Podemos discutir la apuesta allí. Seguro. Sus ojos se abrieron de golpe cuando escuchó que la puerta se cerraba, pero lamentó el movimiento de inmediato. La repentina luz lo apuñaló dolorosamente y los cerró de nuevo. Poco a poco, intentó de nuevo, parpadeando rápidamente para despejar la niebla de su visión. No había nada más que blanco a su alrededor. Techos blancos, paredes blancas, máquinas blancas a su lado. Zip Hospital. Cerró los ojos y trató de pensar. Estaba peleando con, espera, hospital. Se levantó bruscamente de la cama y se dobló de inmediato agarrándose el estómago por un fuerte dolor. Su grito hizo eco a través de la habitación y muy probablemente en toda la sección. Jadeando fuertemente, cartografió sus alrededores y buscó una ruta de escape. Revisó cada esquina por una salida, pero ni siquiera pudo encontrar una ventana. Luego, se dio cuenta de que no podía sentir el flujo de su chakra y reconoció un patrón familiar que cubría sus antebrazos, un sello de unión de chakra. Sus cejas se alzaron inmediatamente en confusión. Solo un segundo después de que él gritó, la gente entró corriendo a la habitación. Dos parecían ser personal médico, a juzgar por sus uniformes blancos. Lo más probable es que los que estaban discutiendo la apuesta sobre su recuperación.